8 días me va a entregar los demás. Si me va a entregar C y D. Entonces, y es un criterio que he visto que están utilizando. La pregunta es si ese criterio está bien o no. O sea, yo podría esperar, como la norma dice, tiene que entregar una totalidad y no lo he hecho. Bueno, dentro de los 8 días, todavía falta 6 días, pues, para que me entregue la totalidad. O sea, así debería de interpretar la norma, así deberíamos interpretarlo. Pero el plazo es hasta 8. Hasta 8. Dice se debe cumplir 8 días para poder. Dentro de los 8 días. Dentro de los 8 días. Ajá. Yo digo que si el segundo día subsana, al día siguiente se debería de calificar el documento interesado. Ya, si entrega el segundo día 2 documentos de 4, ¿tú esperarías que llegue a los 8 días para que me entregue los 2 restantes? Creo que hay un poco de desorden. Y es como que te dan un plazo de 8 días y en esos 8 días tienes que entregar la totalidad. Así es. Así se la norma. Vamos a leerlo. Lo voy a leer literalmente. Eso es el artículo 119, ¿no? Ya dice. Los plazos del procedimiento para perfeccionar el contrato son los siguientes. Dentro del plazo de 8 días hábiles siguientes al registro, tiene que estar registrada el consentimiento de la UNAPRO en el SEACE. Al registro en el SEACE del consentimiento de la UNAPRO, o desde que haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la UNAPRO debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Punto seguido. En un plazo que no puede exceder de los 3 días hábiles siguientes, de presentados los documentos, allá no dice totalidad, de presentados los documentos, la entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio según corresponda, o otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de 5 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la entidad. Al día siguiente de subsanar las observaciones, las partes suscriben el contrato. Entonces, deberíamos esperar, si el segundo día me presenta el documento A y el documento B, yo debería esperar los 8 días para que me presente el C y el D, o ya en esa ocasión tengo que observarlo, que falta el C y el D. Lo observo. Ya lo observo, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que hacer, observar. Porque yo no la oportunidad para que pueda subsanar. Observar porque no has presentado exacto. Porque Y le doy 5 días para que subsane. Yo tengo 3 días para observar. Le doy 5 días para que subsane, 5 días hábiles. Ajá. Pero no es que tengo que esperar los 8 días para ver si él, alegremente, por decirlo de alguna manera, va a presentar el resto de documentos. Pero a veces hacen así las entidades. Entonces tengo 3 días para firmar el contrato. Plazo de subsanación, hemos dicho 5 días hábiles desde notificada las observaciones. Muy bien, él presenta, ahora ocurre lo mismo, la misma situación que ocurre para la presentación de los documentos, para la suspensión del contrato, ocurre para la subsanación. Igual, tiene el mismo criterio. Bueno, como yo le doy 5 días, él me presenta el documento C en el segundo día, yo voy a esperar que me entregue el documento D dentro de los 5 días. Eso también está mal. Una vez que entrega el adjudicatario, el postor ganador, sus documentos, ya corta los plazos. Él tiene hasta 8 días, pero una vez que lo entrega, ya corta los plazos. Y eso es un criterio que también lo recoge el Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, ese es el procedimiento para suscribir el contrato. 8 días hábiles para entregar los documentos, se entregan los documentos, 3 días hábiles para que la entidad, cuando recoge esos documentos, la entidad suscribe el contrato, emite la orden de compra de servicio, o de lo contrario va a tener que observar los documentos. Y finalmente,
el contratista tiene 5 días hábiles para subsanar. Vamos por acá. Muy bien. Una vez que se consienta la buena pro, existe la obligación de contratar ambas partes, tanto el contratista como la entidad, bueno, en este caso el postor, porque todavía no suscrito el contrato. Recuerden que hay distintas categorías: una cosa es participante, otra cosa es postor, otra cosa es contratista. Participante es aquel que se registra, postor es aquel que tiene una oferta válida, una oferta admitida. Si yo presento mi oferta y soy postor, no, porque si no me la admiten, solamente soy postor cuando me la admiten. Cuando apelas, cuando se va a apelar, si no te admiten tu oferta, tú primero tienes que apelar tu no admisión para luego apelar la buena pro de que haya ganado. Entonces, en el caso de que se consienta la buena pro, existe obligación de ambas partes, de la entidad y del postor o del adjudicado. Y si nace luego de consentida la buena pro, o que ésta haya quedado administrativamente firme, la entidad y el contratista están obligados a contratar. En principio sí, en principio esa es la regla general, pero existen unos supuestos que se parecen un poco a los supuestos de cancelación del procedimiento de selección. Existen unos supuestos que van a permitir que no se suscriba el contrato, que son estos acá: por recorte presupuestal del objeto en materia del procedimiento, es decir, que nos quitan presupuesto. Norma expresa, también norma expresa, o cuando desaparece la necesidad debidamente acreditada. Ahorita vamos a poner un ejemplo de cada. Por otras causas justificadas, eso es una puerta abierta. Entonces la entidad podría justificar cualquier cosa para no suscribir el contrato. Por imposibilidad, pero ojo, que estas, si la entidad no suscribe el contrato por alguna de estas causales, existe la imposibilidad de convocar en el mismo ejercicio el procedimiento de selección otra vez, salvo que la causal sea la falta de presupuesto. Cuando la causal para no suscribir la falta de presupuesto, sí puedo volver a convocar el procedimiento en el mismo ejercicio. ¿Cuándo es? ¿Declarar nulo? Esa es nulidad, eso, ahí sí se puede. Ya, ahí se puede. Eso vamos a ver, es otra cosa. Fácil. Contrataciones, sí. Entonces, estas son las causales. Por recorte presupuestal, por ejemplo, el decreto de urgencia que ha salido del 05-2018. Decreto de urgencia 05-2018, el decreto de austeridad. Entonces, ahí hay una serie de partidas, una serie de bienes y servicios. Hay un anexo en ese decreto de urgencia en el que se señala que hay ciertos bienes y servicios que se tienen que reducir. Y el decreto de urgencia ha señalado que no se puede contratar pues, más que el 80% de un límite, el 80% de lo que se contrató el año pasado. Entonces, por ejemplo, ahí, si supongamos que estamos en un estado del procedimiento de selección y ya estamos por suscribir el contrato, estábamos en ese procedimiento de los 8 días, acuérdense, que podía el contratista presentarme sus documentos, y en ese interín de presentarme sus documentos, sale el DU, el área de presupuesto dice: ¿sabes qué? Acá esto me está obligando a recortar, entonces vamos a tener que reducir el presupuesto y por lo tanto esta contratación de estos bienes, vamos a suponer carpetas o sillas, ya no va. Entonces ahí la entidad puede dejar de contratar. Cuando desaparezca la necesidad debidamente acreditada, supongamos que requerimos
ventiladores, podemos contratar ventiladores, pero justo nos llega una donación. Antes de suscribir el contrato, obviamente. Nos llega la donación. Porque ¿qué hubiera pasado si hubiéramos suscrito el contrato y la donación nos llega luego de suscrito el contrato? Podríamos cancelar, declarar nulo el contrato, o dejar sin efecto el contrato. Ahí tenemos que seguir con el contrato. Esto es hasta antes de suscrito el contrato. Y otras causas justificadas. Muy bien, yo creo que puede haber otras causas justificadas. La norma no ha establecido qué causas justificadas, o sea, es una causal abierta. Pero esto es una apreciación personal, ¿no? Esto no lo dice la norma, no lo dice el OCE, lo digo yo. Yo creo que estas causas justificadas tienen que tener la misma naturaleza de las demás causas respecto de la temporalidad. Respecto a la temporalidad. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, las otras causas son hechos sobrevinientes, es decir, hechos que ocurren con posterioridad a la convocatoria, ¿no? Entonces yo creo que esta causa justificada también tendría que ser con posterioridad a la convocatoria. Porque si es algo que es con anterioridad a la convocatoria, por ejemplo, un defecto en el procedimiento de selección, en el requerimiento, ahí lo que debió hacer, o lo que debería hacerse, es declararse la nulidad del procedimiento de selección. Por eso considero que eso tiene que tener por lo menos en cuenta de que esa otra causa justificada va a ser un hecho, tendría que ser un hecho luego que ocurra luego de la convocatoria. ¿Qué más? Dice, el incumplimiento del postor injustificado va a acarrear la pérdida automática de la buena prueba. Y además va eso, si el postor no suscribe el contrato por causas injustificadas, lo que va a ocurrir es que va a ser sancionado, porque eso es una infracción. Es una infracción. Ahí no contempla un hecho fortuito, ¿no? Inesperado. No contempla, pero podría entrar en esas otras causas justificadas. Porque como es abierto y Sí, dentro del plazo de los 8 días te llega un proceso para, digamos, el pintado de un local, ¿no? Estamos en zona sísmica, un terremoto, se cae el local, claro, ya no puede pintar nada. ahí están las otras causas justificadas. Y eso es un hecho posterior a la convocatoria, ¿verdad? Por eso yo creo que esa es la temporalidad de esas otras causas justificadas. Bien, vamos a avanzar, porque tenemos muchas láminas, son 71 láminas. Perfeccionamiento del contrato se produce con la suscripción del contrato, con la suscripción del documento que lo contiene. ¿Y quiénes deben perfeccionar el contrato? Ya bueno, sí sabemos que la entidad y el postor, pero ¿quiénes? Exactamente, o sea, ¿quiénes representan a ellos? Pues en la entidad, aquel funcionario que se le haya delegado la facultad de suscribir contratos. Y en el caso del proveedor sería el representante legal, porque justamente uno de los documentos que se nos solicita para suscribir el contrato es la vigencia del poder. El poder del representante legal, donde se advierta que tenga funciones para suscribir el contrato. Ojo, la Ley General de Sociedades, eso también es un dato que les doy, señala de que se presume, hace una presunción de que cuando en los estatutos de la persona jurídica no se indique quién deba ejercer la facultad de suscribir contratos, se presume que es el gerente general. Si no se indica lo contrario, se presume que es el gerente general. Es una presunción que hace la Ley General de Sociedades. ¿Yo no puedo hacerlo? ¿Cómo?
¿Qué puede observar? En el sentido de si en la ficha registral aparece que no está facultado para... Por ejemplo, hay observaciones que le hacen, en el sentido que le dicen, oye, te dice, puedes firmar contratos, pero le dicen entidades, no dicen públicas ni privadas. También no especifica si para procedimientos de selección. En ese caso, ¿lo puedo observar? Habría que ver exactamente cómo dice, porque si dijera, por ejemplo, se puede suscribir contratos para el objeto de la empresa. Sí, suficiente. Sí. En el caso también. He visto en algunos casos que observan. Porque acuérdate, tendrías que revisar bien la vigencia. Claro, son distintos. Porque acuérdate que en la vigencia te dan todas las facultades que tienen. Entonces, eso que te dan, si no está, Sí. si no hay nada que diga que tiene facultad de suscribir contrato, se presume que es el gerente general. ¿Ya? En subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, se puede perfeccionar con la recepción de una orden de compra o de servicio, siempre que el valor referencial no supere los 100.000 soles. ¿Qué quiere decir esto? Que los contratos que se deriven de dos tipos de procedimiento, que son la subasta inversa electrónica. La subasta inversa electrónica es un tipo de procedimiento, ya lo vimos la clase pasada, y la adjudicación simplificada, que también es otro tipo de procedimiento. En esos casos, si el objeto de esos tipos de procedimientos son bienes y servicios, no cualquier servicio, ¿no? Servicio en general, porque acuérdense que el servicio está el servicio en general y está la consultoría. Y dentro de la consultoría tenemos a la consultoría en general y la consultoría de obra. Y la consultoría de obra solamente son dos, ¿no? Son dos tipos de consultoría de obras. La consultoría para hacer expedientes técnicos y la consultoría para supervisar la supervisión de obra. Entonces, solamente en el caso de servicios en general y bienes cuyos montos no superen 100.000 soles, acá hay un error, acá es BR, ¿ya? BR, valor referencial. Cuyo valor referencial no supere los 100.000 soles. En ese caso, el contrato se va a perfeccionar no con un documento suscribiendo, no con las cláusulas, sino con una orden de compra o de servicio. Dice, para el caso de ítems, puede perfeccionarse con recepción de la orden de compra siempre que el valor referencial no supere el monto indicado. Igual, también puede ser por ítems. Tratándose del catálogo electrónico de acuerdo marco y otro tipo de procedimiento que es la comparación de precios, que lo hemos visto en la clase pasada, en estos casos nunca se va a suscribir contrato. El perfeccionamiento del contrato se va a dar con la notificación de la orden de compra o servicio. ¿Cuándo? Entonces, en el acuerdo marco, que es un catálogo, que es como comprar por internet, las entidades realmente lo que hacen es comprar como a través de una página web, a través del SEAS, seleccionan al proveedor que deseen que les brinde el bien y servicio, porque hay un catálogo de proveedores que ya están previamente incluidos en esa página. En el caso de comparación de precios, ya hemos dicho que es un tipo de procedimiento y en ese caso también siempre va a ser orden de compra o de servicio. Recuerden que salió hace poco una directiva, también a raíz de otra coyuntura. Siempre cuando hay coyunturas, modifican los normas. ¿Se acuerdan que hubo un problema con el caso de unas computadoras que se contrató una empresa pequeñita ya o un familiar en Chiclayo, creo que fue en Trujillo? No me acuerdo. ¿De Chiclayo, Trujillo? Que siempre le compraban al mismo proveedor millones y millones en computadoras. ¿Y era el vigilante, no? Que era el vigilante. No, ese es otro. Ese es el caso del Ministerio de Educación, ¿no? Ese también, ¿no? A ese caso también. Ahí también era por acuerdo marco.
Exacto. Entonces se cuestionó, el acuerdo marco, la entidad tiene la absoluta discrecionalidad de contratar con cualquier proveedor, ¿no? Con cualquier proveedor que esté incluido en el catálogo de acuerdo marco, en el sistema. Hay entidades que ponen parámetros, ya por un tema de gestión interna, que ponen ciertos parámetros para cumplir, para elegir el proveedor, pero otras no, porque no hay ninguna obligación. Entonces hubo un cuestionamiento que sacaron a la ministra también, ¿no? Y a raíz de ese tema coyuntural, lo que se hizo fue modificar la directiva de acuerdo marco. Y entonces en la directiva de acuerdo marco lo que se ha establecido es que para montos que superen el límite de un valor referencial de una licitación pública o concurso público, que es 400.000 soles, en el caso de bienes y servicios, va a tener que hacerse ¿de qué manera? ¿Que le dicen la gran compra ahora? Por la gran compra. Exacto. Por la gran compra. Y eso ya lo hace el mismo sistema de manera aleatoria, ¿no? O sea, antes lo que hacían es que la entidad elegía el proveedor, pero cuando ya son montos mayores, compras mayores creo que le llaman ahora, ¿no? Algo así, una denominación así tiene la directiva. Entonces, el sistema lo va a elegir el proveedor de manera aleatoria. Pero ahí, en acuerdo marco no hay fraccionamiento, ¿no? ¿Cómo? En acuerdo marco no hay Ah, fraccionamiento. de acuerdo marco de fraccionamiento. Entonces ahí tranquilamente se sacan la vuelta, lo disminuyen, lo de griega, ya no llegan Claro. a los Pero 400.000. tengo entendido que es a partir de 100.000. De 100.000, Sí. tienes razón. Es 100.000 y a partir de 400.000 más 1.000, creo que hacen procedimientos. Sí, hacen procedimientos, así es. Pero el tema acá, en lo determinante para o lo que se puede ver en la lámina es que la suscripción de este contrato, la formalización, se hace con una orden de compra o de servicio. Cada vez que existe un tema cultural, se cambia la norma. Perfeccionamiento del contrato. Dice acá. Hemos dicho, se puede perfeccionar con, esa es una lámina, igual que el otro lado, con la orden de compra de la recepción. En el caso de subasta inversa electrónica, ya hemos dicho, o adjudicaciones simplificadas, siempre que el valor referencial sea menor o igual a 100.000 soles, y o si no, cuando el valor del ítem sea menor o igual a 100.000 soles. Y en el caso, ya hemos dicho, de acuerdo marco, comparación de precios, siempre, ahí nunca se va a suscribir un contrato, sino se va a emitir la orden de compra de servicio. Contenido del contrato. Eso también ya les mencioné. El contrato está conformado por la oferta ganadora, los documentos del procedimiento que establezcan reglas definitivas, otros documentos que establezcan obligaciones para las partes. Esto puede estar en la suscripción del contrato, los documentos para la suscripción del contrato. Y acá esto es las bases integradas, por decirlo, en el caso de licitación pública, concurso público y adjudicación simplificada. Sino, lo que pasa es que ahora se dice documentos del procedimiento, porque las bases no son los únicos documentos del procedimiento. Existen, por ejemplo, las solicitudes de expresiones de interés, que es como si fueran unas bases para el tipo de procedimiento de selección denominada selección de consultores individuales. En el caso de selección de consultores individuales, el documento del procedimiento no se va a llamar bases, sino se va a llamar solicitudes de expresiones de interés. Igual, en el caso de la comparación de precios, el documento tampoco se va a llamar bases. Las reglas, si no están las reglas, tampoco se van a llamar bases, se va a llamar solicitudes de cotización. Requisitos para perfeccionar el contrato. Condiciones. ¿Condiciones de quién? Del postor. Tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, en la inscripción vigente. Ahora la inscripción, recordemos, que a diferencia, eso también con el cambio del decreto legislativo 1341, el RNP tiene vigencia a plazo indeterminado, ¿verdad? Antes tenía que estar renovado. No obstante que tenga plazo indeterminado, puede suspenderse la vigencia.
puede suspenderse la vigencia. Dice, no tiene que estar impedido para contratar con el Estado ni inhabilitado. Esto es la capacidad libre de contratación. CLC es capacidad libre de contratación, que es un monto, pero eso se va a dar solamente en el caso de obras. En el caso de obras, el postor tiene que tener una capacidad de libre contratación, es decir, puede contratar, por ejemplo, hasta 100 millones. Y eso se lo asigna aquí el Registro Nacional de Proveedores. En el caso de consultorías, el Registro Nacional de Proveedores no va a designar una capacidad de libre contratación, sino va a asignar una especialidad. O sea, las especialidades son consultorías de obras de saneamiento, consultoría de obras eléctricas, de obras viales y obras menores. Eso me enseña la ley de contratación. Entonces, esas son especialidades que asigna ¿quién? El Registro Nacional de Proveedores. ¿Quién administra el Registro Nacional de Proveedores? El OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Documentos, además de los previstos en los documentos de procedimiento. En las bases se establece cuáles son los documentos que tienen que presentarse para la suspensión del contrato. Pero la norma también ha establecido documentación obligatoria. Por ejemplo, la constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. Ahora la constancia se solicita, ya no. Ahora la constancia, ¿cómo se hace? Se verifica, exacto. Ya no se solicita la constancia. Pero si bien es cierto, no se solicita documentalmente, pero sí se verifica. El funcionario público tiene que verificar la constancia. Que no esté inhabilitado para contratar con el Estado. ¿Qué más? Las garantías. Existe, según la norma de contrataciones, existe una garantía que se llama garantía de fiel cumplimiento. Es un tipo de garantía, porque también existe otro tipo de garantías, como es la garantía de adelantos, por ejemplo. La garantía de fiel cumplimiento lo que pretende es asegurar el fiel cumplimiento de la prestación. ¿Y qué significa fiel cumplimiento? Bueno, el fiel cumplimiento tiene tres características. Que la ejecución de la prestación tiene que ser íntegra, oportuna e idónea. Esas son las características del fiel cumplimiento. La integridad, la oportunidad y la idoneidad. Entonces, la norma ha establecido de que se tiene que presentar una garantía equivalente al 10% del monto del contrato, salvo excepciones. Porque existen excepciones en las cuales no se va a presentar la garantía. Vamos a ver esos supuestos excepcionales. Y además, esta garantía, cuando sí se pida, vamos a ver de que existen dos maneras de presentarla, por decirlo de alguna manera, dos maneras de otorgarla. Con la presentación de una carta fianza o póliza de caución. Esta es una manera. O solicitando la retención de los pagos a cuenta, cuando exista por lo menos 2 pagos a cuenta. ¿Esto es para qué caso? Para las MIPES, ¿no? Tiene que estar, la persona jurídica tiene que estar inscrita
en el registro de MIPES, que lo administra el Ministerio del Trabajo. Entonces, si una MIPE es la adjudicada con la buena pro, en lugar de presentar la carta fianza, podría solicitar, ¿qué cosa? Que le retenga el monto del contrato. Ahora, esta retención equivale a una excepción de la presentación de garantía, ¿sí o no? Esa retención es lo mismo que decir se está exceptuando la presentación de la garantía. ¿Qué dice? No sé del documento en sí, pero no del monto. Claro. ¿Está de acuerdo con su compañero? Si yo digo que me retengan, estoy diciendo que se está exceptuando la presentación de la garantía. Siempre que cumpla los organismos. Porque, por ejemplo, si es un solo pago. No. Ya vamos a ver las condiciones. Eso sí es cierto. Pero a lo que yo voy es el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Reténme, ya se cumplen las condiciones, reténme. Eso quiere decir que se está exceptuando la presentación de la garantía. Es una excepción a la presentación de garantía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Ahí se confunde mucho. Una cosa es la excepción de solicitar garantía y otra cosa es la manera en que te otorgo la garantía. Si yo pido que me retenga, no estoy exceptuado de presentar la garantía. Más bien, esto es una especie de garantía. Estoy presentando garantía de una manera diferente al primer supuesto, obviamente. Pero sí se está presentando garantía. No es que me esté exceptuando de la presentación de la garantía. Va a haber situaciones en las cuales no se va a presentar nada, ninguna garantía, ni de esta ni de esta. Pues. Excepción de garantía quiere decir que no me presentes nada. Estas dos maneras de presentar garantías se dan porque justamente requiero garantía. Ahí, entonces, si me van a retener el 10%, no quiere decir de que me estoy exceptuando la garantía. ¿Ya? A ver, eso lo vamos a ver. Contrato de consorcio con firmas legalizadas también es uno de los documentos que se presentan para la suscripción del contrato. El contrato de consorcio con firma legalizada. ¿Qué más? El código CCI, el código de cuenta interbancaria y los documentos que acrediten que cuenten con facultades para perfeccionar el contrato, es decir, la vigencia de poder. Estos son los documentos mínimos que se piden para suscribir un contrato. Pueden haber otros que van a estar considerados ¿dónde? En las bases. ¿Qué más piden ahora? Por ejemplo, lo que estoy viendo es que cuando piden personal clave, si les piden antecedentes policiales, penales, registro de sanidad, todos esos documentos los piden no en la oferta, no cuando se presente la oferta, sino en este momento, como ocasión de la suscripción del contrato. El detalle de la oferta. El detalle de la oferta también le piden. También le piden la estructura de costos de la oferta, pero eso solamente se va a solicitar cuando el sistema de contratación, recuerdan la clase pasada que vimos los sistemas, cuando el sistema de contratación sea suma alzada. Si el sistema de la contratación es suma alzada en las bases, ¿recuerdan que es suma alzada? ¿Recuerdan o no? ¿Cuándo estamos hablando del sistema suma alzada? ¿Recuerdan? Claro, cuando tenemos las magnitudes determinadas, ¿verdad? Tenemos las magnitudes determinadas y en ese caso vamos a hacer, pues, elaborar el requerimiento bajo el sistema de suma alzada. Como el sistema de suma alzada en la oferta, el contratista lo único que va a tener que poner es el monto, vamos a suponer que es 100.000.
El monto de la oferta, 100.000 sueldos. Pero sin incluir el desagregado, el detalle. Ese desagregado se va a pedir justamente en esta ocasión, para la suscripción del contrato. Por eso ese es el detalle de la oferta. El desagregado de la oferta. Esto ya lo vimos. El plazo, el procedimiento para suscribir el contrato, hemos dicho, son 8 días hábiles luego del registro, ojo, en el SEACE, del registro en el SEACE, esto es importante, el registro en el SEACE del consentimiento de la buena prueba. ¿Por qué es importante esto? Porque en el caso de consultorías, cuando haya acto público, en el caso de consultorías, cuando exista acto público, va a haber el acto público de otorgamiento de la buena prueba. Y cuando se da el acto público de otorgamiento de la buena prueba, se entiende que podría existir el consentimiento de no existir más de una oferta válida en ese momento, en el acto público. Pero a pesar de que puede existir consentimiento en ese acto público, los plazos no se van a contar desde la fecha del acto público, porque puede ser que el acto público se realice hoy día, pero el consentimiento se realiza hoy día porque solamente hubo una oferta, pero el consentimiento se registre mañana. Vamos a suponer eso. Hoy día que estamos, 26, ¿verdad? Hoy día, en el acto público, porque hay una oferta, se consiente la buena prueba, en el mismo acto público. Hoy día 26 de mayo. Y registro el consentimiento en el SEACE del 27. Supongamos que son días hábiles. Sé que hoy mañana son hábiles, pero vamos a suponer que es días hábiles. ¿Desde cuándo computo el plazo de esos 8 días? ¿Desde el 26 o del 27? Desde el día siguiente, incluso, ni siquiera desde el 27. Porque si digo desde el 27, tengo que contar el 27. Es desde el día siguiente. Del registro, del consentimiento, del registro en el SEACE, ¿no? ¿Y el 26 qué es? El 26 se dio el consentimiento de la buena prueba en acto público, porque solamente hubo una oferta. Así dice la norma. Si hay una oferta en el acto público, se puede realizar el mismo consentimiento en el acto público. Se cuenta a partir del 28. Exacto. Siempre desde el día siguiente del registro. Lo que me manda acá es el registro. Y cuento a partir del 28. Y son días hábiles. ¿Ya? Son días hábiles. El problema que existe ahí, como, para los que han llegado ahora, lo que les decía a sus compañeros es que están interpretando de manera incorrecta la norma, porque muchas veces piensan que esos 8 días se tienen que respetar sí o sí. Hay entidades públicas, lo he conversado con algunos compañeros de ustedes, que me dicen, doctor, ¿y qué hacemos con esos 8 días? Es decir, me entregan 2 documentos de 5 documentos que tienen que presentar al día 2. Tengo que esperar que pasen los 8 días, porque él tiene el derecho de entregarme la totalidad en 8 días. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes. Si el doctor no lo pide para sancionar los documentos, una vez que entregan a los dos, de las 5 documentos, le tengo que oficiar para que entregue los documentos. Claro, tengo 3 días para yo comunicarle y darle un plazo de 5 días, ¿verdad? Exacto. Pero. ¿Los 5 restantes o los 3 días? 5 días. De los 8. No. 5 días la norma ya establece. Él te puede entregar, vamos a suponer que te entrega 2 documentos, de 5 documentos, te los entrega al día 6. Al día 6. Entonces, ¿cómo están haciendo sus compañeros, los compañeros de ustedes? Lo que hacen es dicen, bueno, como él tiene 8 días, no le digo nada, no lo observo, porque espero que cumpla los 8 días, porque me lo puede entregar dentro de los 8 días. Ya, eso es incorrecto. Entonces yo en realidad tengo que observar. Eso es lo que le estaba diciendo. Tengo que observar. Mejor no se reflexiona. ¿Ustedes lo están haciendo? Sí, algunas personas están. Como que ya lo están observando. No, que están dejando
O sea que no están observando más bien. Ya, pero si yo ya el oficio, desde ahí le doy lo que hice los 3 días No le doy los 3 días. Una vez que él me presenta Ya, los documentos, ya, el día de hoy me presenta, sí. yo tengo 3 días computados a partir del día siguiente, de mañana. Ah, claro. ¿Para qué? Para suscribir el contrato o para observar. Yo puedo cerrar mañana, pasado mañana o posterior a pasado mañana. Una vez que yo observo en esos 3 días, en el papel le voy a decir, ¿sabes qué? Desde el día siguiente recibías esta carta, tú tienes 5 días para subsanar. Estos son los 5 días que están aquí. ¿Ya? Tienes 5 días para subsanar. Aquí está el mismo flujograma, ¿no? Plazo para perfeccionar el contrato, como consecuencia que la buena prueba ha quedado consentida o administrativamente firme, nace la obligación de contratar tanto por parte de la entidad como lo del postor adjudicatario, conforme a los plazos y procedimientos establecidos en el artículo 119 del reglamento. Una prueba consentida desde el registro. Entonces tiene que presentar sin mediar citación alguna. Eso también es importante señalar. Tiene 8 días para presentar. Yo tengo que pedirle que presente en esos 8 días, como entidad, tengo que pedirle que presente los documentos para suscribir el contrato. No. La norma ya estableció que ese es el plazo que tiene. ¿Qué pasa si presenta? Nosotros lo observamos, le damos los 5 días, transcurren los 5 días y no subsana la observación. ¿Qué ocurre? Me imagino que ya no entra, ¿no? Pierde la buena prueba. Tendríamos que notificarle nosotros, ¿qué cosa? La pérdida de la buena prueba. ¿Notificarle o no? Sí, comunicarle al segundo. ¿Qué dice usted? Dice 119. Dice. Cuando no se perfecciona el contrato, dice, por causa imputable del postor, este pierde automáticamente la buena prueba. Pregunta, ¿tengo que notificarle la pérdida de la buena prueba? Si no lo notifico, ¿no es válida su pérdida de buena prueba? ¿Debo notificarle la pérdida de la buena prueba? No necesariamente. Exacto, no tengo que por qué notificarle la pérdida de la buena prueba. La norma no lo dice. La norma dice pierde automáticamente. Nada más. Entonces, automáticamente dice, a ese día, si no presentas, ya está, se va por perder tu buena prueba. Entonces, yo no tengo que enviarle ninguna notificación al postor. Bueno, las entidades lo hacen, ¿ya? Eso sí es cierto, visto que pero no tienen la obligación de hacerlo. Lo que sí tendrían que hacer es lo que dijo su compañero, en el supuesto de que haya otra oferta válida. En segundo lugar, tendríamos que adjudicarle al segundo lugar. Pero no es que tenga que notificar la pérdida de la buena prueba. Dice, si la entidad no cumple con perfeccionar, este es otro supuesto. Un supuesto es que el contratista no cumple, otro supuesto es que la entidad no cumple. Pero ya hemos visto que la entidad puede dejar de suscribir el contrato. ¿Se acuerdan? Recorte presupuestal, pérdida de necesidad, por norma expresa u otra causa justificada. Si la entidad no cumple con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos, el postor ganador de la buena pro no puede, puede requerir ¿para qué? La suscripción, dándole un plazo de 5 días hábiles. Vencido el plazo, sin que la entidad haya perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro con
con lo cual deja de estar obligada a la suscripción del mismo o a la recepción de la orden de compra o de servicio. En ese supuesto, la entidad no puede convocar el mismo objeto contractual en el ejercicio bajo responsabilidad. Entonces es grave cuando una entidad no firma la buena prole. Es más, el hecho de que ya te requieran, que el contratista te requiera, ya meritaría responsabilidad, ¿no? Ya meritaría responsabilidad. Pero en la realidad, ¿qué ocurre? ¿Por qué muchas veces las entidades se demoran en suscribir el contrato? Y a veces sí hay causas que podrían justificar la demora en la suscripción del contrato. Por ejemplo, recuerden algo, que la norma ahora ha establecido que a la oferta ganadora se tiene que hacer necesariamente la fiscalización posterior de los documentos, ¿no?, que se incluyeron en la oferta. Entonces, en la realidad sucede que mientras se tramita la fiscalización posterior, mientras se realiza la fiscalización posterior, pasaría este plazo del procedimiento para la suscripción del contrato.